Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros martes de bienestar y desarrollo del ser. Gracias por estar aquí con nosotros, conectados a través de Campestre Virtual, hoy 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y justamente ese es el tema de nuestra conferencia, la mujer sembradora de semillas de paz. Y para este desarrollo de la conferencia tenemos una invitada muy especial, una mujer que nos llena de orgullo por todo su rol, por todo lo que ha venido desarrollando en pro de nosotras. Así que la presento, ella es Viviana Rubio Saavedra, es psicóloga clínica, educadora por más de 30 años, doctora en ciencias sociales, niñez y juventud, es investigadora y docente del doctorado de educación de la Universidad de San Buenaventura, apoya la maestría de educación en ICESI y es docente de la Universidad del Cauca, escritora de artículos académicos de educación y creadora de proyectos y recursos pedagógicos en un tema bastante interesante y es el de las emociones y el desarrollo emocional. Y es que justamente les queríamos contar a todos ustedes, nuestra comunidad campestre, que la señora Viviana nos va a estar acompañando en una propuesta bastante interesante y es que vamos a tener educación emocional para nuestros niños. Y esto se va a dar gracias a que ella es fundadora de Fan for House, que es una iniciativa que pronto estará apoyando, como les decíamos, a niños y jóvenes en la gestión de todas sus emociones, en el desarrollo de capacidades, pero más adelante nos estará contando esta muy buena noticia para nuestra comunidad campestre. Antes quiero darle la bienvenida, quiero recordarles a ustedes cuál es nuestra dinámica. Vamos a escuchar la conferencia y al final vamos a tener el espacio para las preguntas. Ya lo podemos hacer a través del chat, levantando la mano o a través de la línea corporativa o levantando la mano para que nosotros podamos prender la cámara y el micrófono y ustedes puedan directamente realizarle las preguntas a la señora Viviana. Ahora sí. Señora Viviana, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, por estar con este tema tan importante en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, conocer un poco acerca de por qué se da, cuál es el propósito y cómo podemos seguir trabajando, porque hablábamos también de un tema bastante interesante y es cómo las mujeres pueden desde su rol aportar a la cultura de la paz. Así que bienvenida a nuestros martes de bienestar y desarrollo del ser. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes para todos. ¿Voy a compartir pantalla? Dame un momento. Tranquila. Mientras solucionamos el tema técnico, les queríamos contar que Viviana es la persona que escribió también el libro sobre educación para la paz. Nos estará hablando también de este importante tema. Ella está como invitada este año a la Feria del Libro que se realiza en nuestra ciudad. Así que también vamos a hablar un poco acerca de esta interesante escritura que tiene para todos nosotros. Les recordamos que Campestre Virtual es una iniciativa que nos permite estar cerca del corazón de nuestros socios, así que agradecemos, por supuesto, a la Junta Directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando R. Rojas por permitirnos estos espacios. Como les decíamos, que estamos cerca del corazón de nuestros socios. Buenas tardes a ustedes y a las personas que hicieron posible este evento, esta charla. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por compartir este espacio. Como les decía Lorena, voy a hacer primero una reflexión, voy a compartir mis pensamientos acerca de este día tan importante. Y cuando me invitaron a hacer la charla, hay mucho que hablar sobre la mujer, pero pensé escoger un tema en particular y es hablar sobre la mujer sembradora de semillas de paz en los diferentes espacios de socialización como son la familia, la pareja, la escuela, la comunidad, y que es tan importante el rol que ejercemos en función de pensar una cultura donde haya una convivencia y sea posible esa paz que todos anhelamos, entendiendo la paz no como ausencia de conflicto, porque el conflicto siempre va a estar presente, sino las maneras para poderlo resolver desde la consideración de las emociones, en lo que he venido trabajando por varios años. Quisiera empezar por felicitar a todas las mujeres hoy. Hoy lo celebramos, pero también soy consciente que todos los días son nuestros. Estamos reunidos para pensar la mujer
como les decía inicialmente, como un ser sembradoras de semillas de paz en el corazón de las familias, de sus hijas, de sus hijos y de sus contextos. Voy a hablar de lo que acontece un poco en este día, o puedo hablar un poco acerca de la historia, porque es importante. Se llegó a que el 8 de marzo sea el día en el que celebramos el de la mujer, para luego un poco de historia presentada de una manera reflexiva, para podernos centrar en tres aspectos que he escogido para este espacio. Uno es pensar a la mujer en ese rol tan importante que juega como pareja y como madre, la crianza de sus hijos y sus hijas, el rol que juega el de acompañamiento a los jóvenes, que también se abren al mundo del adulto en espacios donde hay una serie de estereotipos y cómo poder acompañar este proceso. Y también le quiero dar un lugar importante a las mujeres adultas que están en la tercera edad, como cuáles son esas semillas tan importantes que tienen para aportar a las terceras generaciones y cuál es el rol nuestro para que eso sea posible. Los días internacionales, como el Día de la Mujer, nos dan la oportunidad de sensibilizarnos sobre temas de gran interés para todos, como son los derechos humanos, como es el desarrollo sostenible o la salud. Quiero contarles que este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, está asociado a la igualdad de género para un futuro sostenible, del cual les voy a hablar más adelante. Al mismo tiempo, en este día se pretende llamar la atención a través de los medios de comunicación, como ustedes pueden darse cuenta que se habla de la mujer, de lo vulnerable que es, pero también de lo talentoso y de las capacidades que tiene, invitando a los gobiernos para recordar aquellos problemas que están aún por resolver y que precisan de una puesta en marcha de acciones y medidas concretas donde requiere la sinergia de cada uno de nosotros para que esto sea posible. Hoy se conmemora el Día de la Mujer a manera global como una fecha que enaltece el trabajo de las mujeres en un mundo en el que se reivindica la lucha de género en cuanto a la equidad y la igualdad. Vamos a ver que esta fecha de 8 de marzo no fue un producto al azar. He escogido dos eventos que se han dado en dos momentos de la historia distintos y han sido un 8 de marzo. En la primera imagen, en la izquierda hacia abajo, ustedes pueden ver cómo el 8 de marzo de 1857 varias mujeres de Nueva York se unen tratando de reclamar por sus derechos, reclamaban salarios más justos y condiciones humanas más laborales. Más adelante, en una marcha, no sé si han leído sobre ella, que se llama Pan y Rosas, en 1908, las mujeres salen a la calle para exigir también mejores condiciones laborales, el derecho al voto, la prohibición del trabajo de los niños, y buscar un lugar en la industria y en los sectores de la sociedad que les permitieran luchar contra la discriminación femenina. Y estas mujeres y estos eventos, estas manifestaciones han servido de ejemplo para otras mujeres en el mundo. Tenemos que también este 8 de marzo se dedica a la igualdad de género, como les decía, por un mañana sostenible. Está asociado a generar conciencia desde nosotros para reclamar una acción por el clima, por y por las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué? Yo les cuento que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático. Aquí muestro cuatro aspectos a nivel informativo, como para que vayamos hablando en el mismo lenguaje y ver por qué la condición de la mujer se asocia a los factores climáticos. Vemos que en las áreas urbanas el 40%
donde están los hogares más pobres, este 40% está encabezado por mujeres. También vemos que de 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, el 70% son mujeres, y también entre el 50 y el 80% son las mujeres que se encargan de la producción alimentaria. Lo interesante aquí es que poseen menos del 10% sobre la tierra. Y vemos a nivel global, lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, lo vemos en nuestras zonas, en Colombia, en el campo. Todo ese desplazamiento también por los desastres y cambios relacionados con el clima, lo padecen las mujeres y las niñas. Entonces vemos cómo las mujeres y las niñas, por eso este 8 de marzo se ha dedicado a la igualdad de género para un mañana sostenible, teniendo en cuenta que son las que más sufren el impacto de las crisis climáticas, ya que esta amplifica las desigualdades de género que de hecho existen y ponen la vida y los medios de la vida de las mujeres en peligro. Entonces, dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis, también es esencial que lideremos y podamos dirigir el cambio en pro de esas soluciones para la mitigación y la adaptación climática. Porque el cambio climático, debido a las condiciones que genera, aumenta la violencia en las mujeres, aumenta el que por esa sensación de abandono y soledad las niñas se unan en relaciones de pareja a una temprana edad, empeorando las condiciones de su bienestar emocional, su salud sexual y reproductiva. Aquí quiero compartirles un video de la ONU enalteciendo este vínculo entre la mujer y el cambio climático, en el cual nos dice que no es demasiado tarde para tener esa acción dirigida a favor de las mujeres en el contexto de esta crisis climática que se convierte en uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Y lo importante aquí es poder potenciar la igualdad de género, no tanto esto, sino reducir el riesgo de los desastres, como lo podemos ver en este video. Es un video corto que dura 2 minutos. Me dicen, por favor, si lo escuchan. La igualdad de género no es un problema solo de las mujeres. Es el camino para nuestra supervivencia. Por lo que no es demasiado tarde para invertir en medidas contra el cambio climático, dirigidas por mujeres y a favor de ellas. No es demasiado tarde para empoderar a las mujeres emprendedoras y aquellas encargadas de tomar decisiones en el hogar. No es demasiado tarde para darle voz y poder a esta próxima generación de defensoras de la tierra. No es demasiado tarde para exigir compromisos que apunten a construir un futuro. ¿Perdón? ¿Lo escuchan? Lo escuchamos, sí, pero no se ve. No te escucho. Sí lo escuchamos, pero no lo vemos. Ay, ahora lo ensayamos y se podía ver. Dame un momento. El planeta Tierra. La igualdad de género no es un problema solo de las mujeres. Es el camino para nuestra supervivencia. Por lo que no es demasiado tarde para invertir en medidas contra el cambio climático, dirigidas por mujeres y a favor de ellas. No es demasiado tarde para empoderar a las mujeres emprendedoras y aquellas encargadas de tomar decisiones en el hogar. No es demasiado tarde para darle voz y poder a esta próxima generación de defensoras de la tierra. No es demasiado tarde para exigir compromisos que apunten a construir un futuro igualitario y duradero para todas las personas.
Defender las medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y niñas y a favor de ellas es la clave para salvar el planeta. Únete a la lucha por la igualdad de género hoy, de modo que entre todas y todos podamos crear un futuro sostenible. No es demasiado tarde. Listo. ¿Están ahí? Sí, la escuchamos. Listo. Voy a compartirles hacia el final de la presentación el link del video para que puedan ver. Lo ensayamos y funcionó, pero bueno, son cosas que pasan a veces en estos eventos virtuales. Este video alude a que o nos invita a poder aumentar nuestro liderazgo en la economía verde, en mejorar la resiliencia de las mujeres y los niños frente a esos desastres, frente a esos impactos climáticos. Nosotros podemos estar en condiciones distintas, pero otros nos necesitan y así poder incrementar el uso de los datos sobre igualdad y cómo esto impacta esa situación. Creo que todos conocemos están familiarizados con Greta Thunberg. Esa es aquella adolescente sueca que decidió faltar un día a su colegio para protestar contra el gobierno, con los gobiernos, viajar por el mundo en pos de crear esta conciencia climática, este cuidado por la tierra. Y creo que este es un ejemplo, una muestra de cómo los jóvenes, cómo las niñas y cómo las mujeres se convierten en líderes eficaces, no importa la edad, poderosas que impulsan al cambio para lograr esa mitigación y adaptaciones climáticas. Y se implica en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación de liderazgo generan una acción. Y la idea es cómo nosotros en nuestro contexto local, regional, en nuestro país, podemos hacer historia, podemos ayudar a esa comunidad que tenemos al lado, que tenemos en la ladera de nuestra ciudad. Para lograr esa igualdad es esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones y permitir. Yo creo que es importante, lo podemos hacer en el club, lo podemos hacer en la escuela, lo podemos hacer en la familia, el escuchar las voces de los niños y que ellos cuando los escuchamos vemos que tienen ideas, tienen propuestas y a veces no las tenemos en cuenta por sus edades que están relacionadas con el cambio climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible, igualitario, estará estando fuera de nuestro alcance. Entonces, siguiendo con nuestra charla y cerrando como este paréntesis que me parecía importante aclarar, porque hoy el día 8 de marzo se une con ese futuro sostenible, con esa proyección. También quería continuar mi charla sin dejar atrás esas mujeres que se han destacado en nuestros contextos en la historia de Colombia, y se trata de varias mujeres que abrieron el camino para irrumpir espacios, ¿no?, que han sido por lo general dominados por los hombres. Y este es un país, y lo vemos en la historia de 60 años de violencia que hemos vivido, por ejemplo, es un país con memoria frágil, cuya historia suele ser escrita en su mayoría por los hombres. Poco se recuerdan las revoluciones que han sido promovidas por la primer líder, por ejemplo, política, o las que han sido promotoras del voto femenino, o la primera periodista, o la mujer de la televisión. Y aquí quiero hablar de ellas, de aquellas mujeres valerosas que para hacerlo tuvieron que pisotear las normas sociales, no aceptaron la exclusión social, se tomaron la palabra
y trabajaron en lo que quisieron y también de la forma como quisieron, dejando huellas indelebles, aunque muchos hombres las hayan querido borrar. Entre ellas tenemos a María Cano, la primera que está a mano izquierda. Ella fue la primera agitadora de masas, fue una dirigente política llamada la Flor del Trabajo y fue la primera que recorrió el país defendiendo los derechos de las mujeres. Tenemos también a Virginia Gutiérrez de Pineda. Si ustedes ven los billetes de 10.000 pesos, en la parte del anverso podrán ver su fotografía de esta antropóloga santanderiana, cuyas investigaciones sobre familia fueron pioneras, y su obra sobre familia y cultura en Colombia es el principal legado sociológico que deja, donde con su trabajo logra romper con algunos estereotipos de la mujer. Tenemos también a Emilia Pardo Maña, quien se desenvolvió en los terrenos de cultura de opinión. Emilia fue la primera mujer que trabajó redactó artículos, alzó su voz en El Espectador. Ella investigaba, caminaba por las calles y tenía sus propias fuentes. Se destacó por ese estilo narrativo, aunque fueron famosas sus columnas de opinión. Brilló en géneros como el reportaje y la crónica taurina, en un mundo que era muy masculino. También trabajó en El Siglo y fue corresponsal del Tiempo en Madrid. Tenemos a Esmeralda Arboleda, quien lideró un movimiento sobre el derecho en voto en Colombia y fue la primera senadora de la historia del país en 1958. A Débora Arango. Ella es una artista quien murió en el 2005, fue la primera colombiana en pintar desnudos y en ese entonces la iglesia propuso la excomunión para ella. Era rebelde cuando niña, montaba a caballo, vestía ropa de hombre para cabalgar, y esta actividad en ese tiempo en su biografía vemos cómo es censurada por las mujeres, y también generaba revuelto por sus relatos políticos, donde caricaturizaba a los políticos en formas de animales. Gloria Valencia de Castaño, también creo que la conocimos, fue la primera mujer en incursionar en la televisión como presentadora y animadora de comerciales, también la primera dama de la televisión colombiana, considerada como una de las principales figuras de la dimensión cultural en el país. Quería también resaltar a Cecilia Cardenal Martín, que fue una de las primeras cirujanas, médica de la Nacional, fue ginecóloga, y uno de sus principales aportes fue llevar la educación sexual y de la sexualidad a los colegios, y luchó por el derecho de las mujeres a las relaciones sexuales placenteras. Yolanda Izquierdo fue una activista campesina que luchó por los derechos de los campesinos a la tierra, al buen trato, y ponía en evidencias todos estos derechos que han sido vulnerados en el campo. No quería dejar de lado a Salud Hernández, que creo que ustedes pueden estar familiarizados con ella. Es una periodista española que, mientras que muchos de Ucrania, por la guerra que se está viviendo, quieren emigrar a otros países, ella logró llegar allá, no le cobraron tiquete en el tren en el que llegaba, con el fin de poder cubrir las noticias y apoyar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Hablando un poco de la situación de las mujeres en Colombia, quiero resaltar varios puntos. En estas imágenes se refleja cómo a lo largo de la historia y aún en nuestro contexto, las mujeres, muchas carecen de apoyo en las funciones fundamentales de la vida humana. Esto no solamente sucede aquí, es algo que es compartido a nivel global. Miramos que en gran porcentaje están peor alimentadas que los hombres o tienen un nivel inferior de salud o de condiciones
de estudiar son más vulnerables a la violencia física y al abuso sexual. También son tratadas como simples medios muchas mujeres para obtener los fines de otros. Son consideradas como reproductoras, encargadas de los cuidados o como puntos de descarga sexual o como agentes de la prosperidad de una familia. Algunos hombres han considerado a las mujeres, vemos que existe la trata de blancas o vemos la esclavitud sexual como propiedad sexual y también como, podríamos decir un término que no me gusta, pero como sirvientas económicas, y en muchas naciones las mujeres no son iguales ante la ley, no tienen los mismos derechos ante los hombres para establecer contratos, ni los mismos derechos de asociación, de movilidad o de opciones religiosas. Y en una gran parte del mundo las mujeres salen perdiendo por el hecho de ser mujeres y viven atemorizadas por la jerarquía, por el manejo del poder. Y como dice Emilia Pardo Bazán, es una escritora sobre la educación de la mujer, dice que la educación de la mujer no puede en estas circunstancias llamarse educación, sino como doma, pues se propone la obediencia o la pasividad y la sumisión. También vemos que con mucha frecuencia han sido tratadas como quienes apoyan los fines de otros. Aquí me refiero a que las mujeres en su condición femenina son dadoras de amor, no quiero decir que los hombres estamos en el Día de la Mujer, y cuidados al marido, a los hijos, a la familia, frecuentemente con doble jornada, trabajan, atienden a la familia, cuidan a sus padres después de un empleo extenuante, y son papeles que se han asociado muchas veces como al sacrificio de su propio interés, han hecho muchas renuncias en pro del favor ajeno, y les falta a estas mujeres oportunidades también para recrearse, para cultivar sus facultades, para descubrir sus capacidades. Cuando hablo de capacidades hablo de para qué soy bueno, qué quiero hacer y quién quiero ser, y a través de esas facultades imaginativas, porque a través de la imaginación, a través del arte, a través de lo que queremos ser, podemos trabajar por mundos, otros mundos posibles. Vemos también que hay mujeres que cuando están casadas desde muy jóvenes o se cansaron del matrimonio, muchas deciden quedarse en una relación de dependencia. Muchas puede ser dependencia emocional, dependencia económica, de la que sienten que no pueden escapar, mostrando lo que no viven, y es así como vemos que los contextos le dan a las mujeres, con estos factores que he nombrado, capacidades humanas inequitativas. Y en comparación con los hombres también, vemos que se intentan trabajar, en muchas ocasiones triunfan, generan propuestas importantes, y otras veces enfrentan obstáculos que incluyen la intimidación, la discriminación, la vergüenza, la exclusión por parte de la familia o de la pareja, o enfrentan el bullying, que es al bullying en la escuela. Y esos obstáculos similares pues a menudo impiden la participación en la vida política o en el liderazgo de las diversas organizaciones. También tenemos que pasar mucho tiempo la mujer como cuidadora de otros, de niños que tienen limitaciones físicas o de adultos que también necesitan depender del adulto, y esto hace más difícil que hagan lo que quieren hacer en otras áreas de la vida, incluyendo un empleo, incluyendo la posibilidad de generar empresa o tener iniciativas distintas o recrearse o tener expresiones diversas. Pero tenemos que tener muy claro que como mujeres somos portadoras de capacidades y facultades humanas que nos hacen merecedoras para poder prosperar y realizarnos de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que somos buenas y de lo que queremos hacer, insisto, merecedoras de abrir nuevos espacios, nuevos caminos en la lucha por encontrar el lugar que merecemos en esta vida y en el mundo. Y desde allí tenemos la posibilidad de sembrar semillas, que es el título de mi conferencia.
que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con la dignidad. Las mujeres tenemos el potencial de desempeñar valiosas funciones en la sociedad siempre que se nos proporcione las suficientes oportunidades, la suficiente educación y apoyo. Y está claro que las capacidades centrales para el funcionamiento humano pues serían las que todo ser humano necesita: el no morir prematuramente, el cuidarnos y velar por nuestra salud física, nuestra salud emocional, y la de los otros también, la integridad corporal, utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar. Y algo muy importante en lo cual quiero hacer énfasis es darle un lugar central a las emociones que están allí en las relaciones que establecemos con los otros. ¿Por qué le doy tanto importancia al mundo de las emociones? Y en este momento de mi vida he decidido dedicarme a trabajar con los niños y con las familias para que juntos podamos crear ambientes donde los niños puedan crecer en el mundo de las emociones. Porque si ustedes se dan cuenta, somos lo que sentimos, hacemos lo que sentimos. Nuestras decisiones están mediadas por nuestras emociones, el manejo del conflicto, el manejo del poder, las proyecciones de vida que tenemos están mediadas por las emociones. Y la pregunta por la emoción en la familia, la pregunta por la emoción en la escuela, la pregunta por la emoción en los programas hablo en los programas territoriales, por ejemplo, cuando hablan de la educación, la emoción no se menciona por ningún lado, no se le da un lugar. Y no podríamos, a mi forma de ver, tener una comunidad distinta si no partimos y no formamos desde una temprana edad en esa gestión de las emociones. Porque es que si miramos la escuela, por ejemplo, se ve que la emoción va por un lado y la cognición va por el otro, y van de la mano. Eso pues sería tema de otra charla. Entonces la invitación es poder reflexionar críticamente sobre la propia vida, vivir con y hacia otros, el autorrespetarse, respetar otras especies, el poder reír, el poder jugar. La vida es muy corta. Con empoderamiento, asumirnos en el propio entorno familiar, en el propio entorno contextual, político y material, y es el deber de comprender la necesidad de respetar la diferencia, de respetar la pluralidad y diversidad de los intereses de la mujer. Sembrar semillas de paz tiene que ver con proteger las capacidades de las mujeres adultas como ciudadanas plenamente iguales a los hombres. Sembrar semillas de paz tiene que ver con cosas tan simples como permitirle a nuestros hijos que desarrollen sus capacidades, observarlos, estar atentos, qué quieren ser, cuál es ese talento, cuál es ese equipaje con el cual ellos vienen. ¿Están haciendo lo que quieren o están haciendo lo que nosotros queremos que sean o lo que no pudimos hacer? Y en este sentido, la crianza de las niñas es igualmente importante y aún más compleja. Y esto tiene que ver con la protección de esas capacidades, pues las niñas, si hablamos desde la posición femenina, tienen que ver son nuestras futuras ciudadanas. Después de esta reflexión quiero seguirme centrando en las mujeres como sembradoras de paz, y para esto quiero traer 3 aspectos importantes para que podamos pensarlo juntas. Uno tiene que ver con el derecho de la mujer para gozar de todas las oportunidades y libertades para acceder a una vida con dignidad como seres humanos. Esto implica reservar a las mujeres el derecho a elegir un modo de vida, evitar la práctica de tradiciones culturales injustas, crear espacios para facilitar y no tiranizar. De ahí la importancia de considerar la vivencia de la madre en ese vínculo inicial con el bebé, atender la infancia, dándole un lugar importante al desarrollo emocional de las hijas, de los hijos también, claro, porque si vemos al nacer, el bebé y la madre son uno al comienzo, y este vínculo le permite
a medida que va creciendo, captar todo lo que sucede dentro del hijo, dentro de la hija, para poder satisfacer esas necesidades emocionales. En el embarazo, por ejemplo, la madre revive sus propias experiencias y se identifica con su propia madre para poder cumplir con su nuevo rol. Y una madre suficientemente buena es aquella que se adapta a las necesidades de su hijo de una manera adecuada, de acuerdo al momento de maduración por el cual va transitando el hijo, la hija. Y la primera infancia nos brinda esas bases para el aprendizaje futuro. Luego, uno de los principales objetivos con el cual podemos sembrar semillas es potencializar al máximo las posibilidades de esta etapa fundamental, tan delicada, tan crucial de la vida de todo ser humano. Y cuando hablamos que aprender a gestionar las emociones, esto es un aprendizaje vital para la vida. Si le prestáramos la atención, tendríamos cambios tal vez más lentos, pero tendríamos cambios sólidos. Y ojalá esto se pueda dar desde la infancia, desde la niñez, de la juventud, desde esos primeros años de vida, porque es en la infancia donde las raíces de la emoción se generan. Y es en la infancia y en la niñez donde ese espacio es ese espacio donde están contenidas las semillas del desdoblamiento humano, donde el niño puede desarrollar todas sus capacidades de la mejor manera si le generamos ese ambiente emocional que necesita para lograrlo. Y es en la infancia donde se dan esos recursos para la compasión. Compasión no quiere decir lástima. La compasión va más allá de la empatía. La compasión va más allá de ponerme en el lugar del otro. La compasión es importante para la construcción de convivencia y la creación de una cultura de paz, porque la compasión implica entender al otro, pero también hacer algo con el otro y sentir que en la medida que el otro florece, yo también puedo hacer. Y esto es indispensable para, pues en todos los periodos de nuestros hijos, en la infancia, en la niñez y la adolescencia, en la historia de todas las personas, y de acuerdo a cómo se viva, si tuviéramos la noción de la gran responsabilidad que tenemos en la formación, atenderíamos más este aspecto, porque es allí donde se configuran las formas de convivencia que se adaptan en cada entorno. Y mientras que la infancia es la etapa que le permite a los individuos convertirse en seres capaces de aceptar y respetar a los otros, la juventud prueba y valida eso que los niños aquí han podido ir interiorizando y haciéndolo parte de su equipaje a nivel individual y social. Y como vivimos, educaremos. Y es desde esa primera infancia que el ser humano es capaz de imaginarse cómo es estar en la piel del otro, que es un elemento fundamental para la comprensión de la vida moral y humana. Entonces, en la familia y en la escuela y desde la infancia, como mujeres, tenemos un gran reto de sembrar esas semillas de paz cuando le permitimos al otro imaginar otros mundos posibles, imaginar formas de cambiar y transformar la realidad, escuchando las voces de los niños, escuchando sus emociones, abriendo libertades de expresión a través del arte. Entonces, cerrando este primer aspecto, es generar semillas y unirnos en brindarles a esos niños que están formando si realmente queremos transformar la comunidad en la que vivimos. El segundo aspecto en el que me quiero dedicar es ese acompañamiento que necesitan, cómo sembrar semillas en los jóvenes, en esa transición que hacen de la infancia y la niñez hacia la juventud. Vemos que me refiero a lo que los jóvenes que están en esa transición necesitan para una vida afectiva, social y sexual saludable, que también va a ser parte de su equipaje cuando salen al mundo. Escuchando en el trabajo, he trabajado en investigación, lo sigo haciendo, y cuando escucho las voces de los jóvenes encuentro diversas expresiones. Voy a compartírselas como
Creo en la igualdad entre hombres y mujeres, pero siento que a veces las cosas se llevan un poco al extremo y en lugar de igualdad se reclama una diferencia. Otra joven me decía, si no recibimos formación sobre cómo construir relaciones sanas y deseadas, todo lo que aprendemos, y a veces lo vemos en los colegios, tiene que ver es con la norma, pero una norma punitiva, no una norma reflexiva. Y eso nos lleva a aceptar que situaciones de violencia que podemos vivir en la familia, en una relación de noviazgo, en una relación con los padres, en cualquier contexto, tendemos a pensar que las diversas modalidades de violencia pueden ser normales y así las aceptamos en las relaciones. Otra joven me decía, queremos vivir en una sociedad en que la igualdad de oportunidades sea una realidad tangible y que podamos desarrollarnos libremente como personas independientes del sexo al que pertenezcamos. Queremos vivir un mundo, me decía una joven, donde quepan muchos mundos, que todos gocemos de los mismos derechos. Nosotras podemos trabajar, estudiar, vivir sin violencia, pero siempre y cuando tengamos libertad, siempre y cuando vivamos en una familia que confía en nosotros y tengamos amor. Y esa percepción que tienen, fíjense, esa percepción que tienen los jóvenes de las relaciones entre hombres y mujeres, en esa percepción está el futuro de nuestra sociedad. Entonces vemos que los adolescentes que afrontan el paso a la vida adulta, muchos los hacen entre conceptos que se repiten a diario, como el micromachismo, el empoderamiento, el feminismo, la masculinidad. Y es importante que pensemos como mujeres la adolescencia que estamos educando. Si vivimos en una sociedad machista, si vivimos en una familia donde impera el machismo, difícilmente vamos a tener una juventud que no lo sea. La educación emocional, afectiva, sentimental y sexual son las claves y deben ser una parte importante de la educación. Y la familia aquí juega un papel muy importante. El poder establecer esos diálogos y saberes sobre la sexualidad. Y quiero hacer énfasis en esto que es tan importante porque es que es una dimensión muy grande con las hijas adolescentes que están escolarizadas, sigue siendo vital, ya que cuando uno habla con ellos ve que los discursos que prevalecen tienen que ver con la prevención en torno al embarazo, excluyendo las infecciones de transmisión. ¿Aló? Y diversidades sexuales. Imagínense que nosotros pudiéramos generar elementos muy importantes en los niños y en los jóvenes para manejar su sexualidad y sus relaciones sexuales en el momento en que los tengan y no se tengan que enfrentar a situaciones como el aborto. Hago un paréntesis porque eso también sería tema de otra charla. La maternidad es un acto creativo y el aborto genera culpa, el aborto genera, por lo general, uno ve que se abortan las relaciones, se abortan los proyectos, o si las relaciones siguen, empiezan a generarse eventos vinculantes no muy saludables. Entonces, en esa educación encontramos que hay diferencias e incongruencias en la manera de comunicar la sexualidad de padres a hijos e hijas. Y me refiero al género en cuanto a las prácticas sexuales que se legitiman socialmente debido a que los hombres, por ejemplo, son educados en nuestro contexto para valorar más la satisfacción de su deseo sexual por encima de los sentimientos frente a la pareja, mientras que a las mujeres se les enseña todo lo contrario. Para ellas la sexualidad solo tiene sentido si la acompañan sentimientos de amor hacia la otra persona. Entonces, una educación abierta, la escucha emocional respecto a cómo la vivencian o la percepción que tienen frente a ella, aumentan las probabilidades que los menores, si tienen una buena formación en este aspecto, pospongan las relaciones sexuales, usan los métodos apropiados de natalidad, cuiden su salud
y puedan tomar decisiones con sentido y acertadas y creativas y saludables para su vida. Entonces, el compromiso que tenemos las mujeres en este aspecto es sembrar semillas en niños, en niñas y jóvenes por una educación emocional, por una educación sexual saludable, pensada desde una temprana edad, para que contribuyan y puedan desarrollarse de una forma más equilibrada y sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su cuerpo y aprendan a relacionarse de una forma más, más saludables. Así van a poder tomar decisiones autónomas y adecuadas para que no incurran en situaciones de riesgo que ellos viven, como es la depresión, como es el bullying, como es la bulimia, y muchos llegan al suicidio. El tercer aspecto y el último, y voy cerrando mi conferencia, que quiero tocar, tiene que ver con la mujer adulta, con el envejecer con sentido. Concebimos la vejez como una época de la vida, como la infancia, como la juventud, como la mediana edad. Es una etapa que tiene sus propios misterios, tiene placeres, tiene alegrías únicas. Y aunque las mujeres mayores en nuestro país no se salvan de experimentar diferentes formas de discriminación a lo largo de su vida, algunas son abandonadas, hay una negligencia de cuidado, otras son sujetos de la violencia, vemos que los derechos humanos también en esta etapa son vulnerados. Ahí nosotros como mujeres tenemos un gran reto y es de sembrar semillas en el corazón de las niñas, de los jóvenes, de nuestros hijos y hijas, para que el adulto mayor no pase desapercibido y desde la niñez podamos y de la juventud podamos propiciar espacios para que ellos consideren y respeten a las abuelas, a la mujer mayor, como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para sus vidas. ¿Qué mejor escuela que esa? Y lo digo porque también lo viví con mi mamá, que ya no vive. Y cada cual envejece a su manera, pero nuestras niñas pueden aprender de la experiencia ajena. La mujer adulta puede ser ese puente que conlleva a aprender, a recordar y a comunicar esos éxitos y errores a nuevas generaciones, a sus hijos y a sus nietos, para que a través de esa experiencia contribuyan al otro a progresar en el ámbito personal. Es un gran aprendizaje para las niñas y es pensar la vejez como una época de la vida que se deriva de una realidad que todos tenemos en común y tenemos el fuerte compromiso como mujeres de ser ese puente, de darle un lugar a nuestros hijos para que puedan disfrutar de sus abuelos, por ejemplo, y, y, y aprovechar esos aprendizajes de vida tan valiosos, eh, porque, porque es una sabiduría que no debemos dejar atrás, dar a conocer y deja cierta huella en esos corazones, una huella que marca la diferencia. Entonces, para cerrar y poder tener unos minutos y poder conversar con ustedes, quiero concluir, pues no concluir, yo creo que nunca se concluye, como dejar una reflexión puesta sobre el tapete y es el compromiso que tenemos de sembrar semillas desde la capacidad de cada persona para hacer y hacer, basado en ese principio de cada uno, de cada persona como un fin en sí mismo. Muchas gracias. ¿Están ahí? Viviana, muchísimas gracias. Sí, por aquí estamos, muy interesante. Como lo decía, es un tema bastante amplio que no podemos finalizar en esta conferencia, pero sí que nos ha dejado reflexiones importantes en el tema de la mujer como sembradora de semillas. También queríamos tocar un tema ahí puntual y es ese apoyo también que nos podemos brindar entre mujeres. Hoy en día se habla mucho de la sororidad para también hacer sembrar esa semilla en la otra mujer, en reconocerle también sus valores, sus cualidades y todo lo demás, de pronto tocar también una parte de este tema. Sí, claro. Yo soy una convencida de los grupos de las amigas. Tenemos un grupo de amigoterapia
y qué mejor que son espacios como tú decías, de solidaridad. Son espacios de poder pensar lo que vivimos, tejer redes de apoyo, redes sociales de unas con otras y poder cruzar barreras sociales también. Eh, Creo que las mejores amigas son las amigas del colegio que nos acompañan, las hermanas de la vida, eh, y, y es un valor innegable que debemos cuidar, que debemos valorar y que no importa que no las veamos siempre o vamos a estar para ellos o ellos van a estar para nosotros. Y poder de esos grupos de amistades también, el poder generar ambientes donde podamos eh, poner semillas frente a lo que vive el país, frente a lo que nos aqueja, en aras de ser cada día una mejor persona y una mejor persona también con el otro y en el colectivo. Bueno, por aquí tenemos un mensaje de la señora Constanza Jaramillo. Dice, gracias, muy interesante el valor de la mujer como formadora de las futuras generaciones con incidencia en una sociedad más amable, por supuesto, y que es de pronto también ese trabajo que queremos realizar con nuestros niños, es encontrar esa educación emocional, esas mujeres haciendo todo el proceso de forjadoras de estas semillas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, quieran compartirnos alguna información que lo pueden hacer a través del chat, como lo acabamos de leer, o levantando la manito para poder habilitar cámara y micrófono, o a través de nuestra línea corporativa. Bueno, Viviana, definitivamente es un tema bastante especial, es un tema que nos compete a todos, que debemos de formar esas semillas, buscando esa paz también, que lo hablábamos en algún momento. Ahorita estamos en un tema de elecciones o en conmemoración del Día de la Mujer. Bueno, muchas coyunturas que nos permiten seguir trabajando y evidenciando personas como usted que han hecho un trabajo bastante interesante, que también nos puede compartir mucho más acerca de la educación para la paz en su libro. Cuéntenos un poquito también de esta parte. Bueno, este libro, bueno, lo pueden conseguir en las librerías, también está en Amazon digital, en Google, bueno, en varias plataformas. Surge de mi investigación doctoral, donde, bueno, es algo que he venido haciendo toda mi vida, me ha llamado mucho la atención. Pienso que atender el desarrollo emocional es una vía para construir una comunidad, una sociedad, una familia distinta. La educación para la paz parte desde una pedagogía de las emociones. Ya no hablamos tanto de inteligencia emocional, hablamos de gestionar, de darle un lugar al mundo de las emociones en nuestras vidas, en poderlas identificar y poderlas pensar, y a partir de allí generar propuestas que sean catárticas, que sean transformadoras, que impacten el colegio, que impacten la familia, que impacten la escuela en los diferentes contextos rurales, indígenas, con las negritudes. Creo que trabajar por la educación para la paz, soy una convencida que es trabajar por el mundo de las emociones en los diferentes escenarios de socialización política. Este fue un ejercicio. Después de hacer la tesis, estuve cartografiando las emociones en tiempos de pandemia, ayudando a niños, construyendo conocimiento con las familias también, por ese confinamiento en el que todos estuvimos, y, y mirando esas posibilidades, porque es a través del arte, es a través de lo que hacemos que podemos generar esos espacios para trabajar por una cultura de paz, para trabajar por una mejor convivencia, y, y, y no creo que esto esté en un partido político. Cuando he escuchado a los diferentes candidatos, porque estamos en un momento histórico bien importante, pienso que más allá del discurso político, más allá del candidato de turno,
necesitamos apuntarle a la creación de una cultura de paz desde, desde el trabajo de las emociones. Si miramos, eh, aquí en mi libro hago un análisis de la necesidad que tenemos para alentar las emociones como el amor a la familia, el amor a sí mismo, el amor patriótico, el respeto por la diferencia, la compasión, la ética como emoción, para poder, en el momento en que las podemos fortalecer, vamos a ir en detrimento de aquellas emociones negativas como son, y hablo de emociones negativas, aquellas emociones primarias que como el miedo no es que sea malo, cada emoción tiene su contraparte positiva. El miedo, en situaciones de miedo tomamos reacciones adaptativas para manejar las situaciones y defendernos o defender al otro. Pero cuando el miedo nos habita y habita la mente de los niños, entonces, y habita las familias y habita la calle, estas emociones primarias como son el miedo, el odio, la envidia, la hostilidad, llevan tienen dos caminos. Uno, a que eh, se dé el camino de la discriminación social en cualquier escenario que tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con la vergüenza, con la exclusión, con la estigmatización, y esto lleva a comportamientos que son los que más preocupan a nuestras comunidades y es la base de la corrupción, es la base de la mentira, es la base de la manipulación, es la base del manejo del poder para destruir al otro. Y es eso que tenemos que trabajar desde los niños, porque esas emociones están en ellos, pero estamos dándole un papel muy importante a la cognición, a que aprendan, a que desarrollen como la academia, pero independiente de esto que nos habita todos los días y está en todo momento. O también cuando no trabajamos esas emociones, también son las que llevan a socavar la moralidad. Entonces, eh, eh, y en esta investigación que pude realizar durante 5 años en distintos contextos, porque no solamente lo hice en contextos de colegios privados, sino también me fui a zonas rurales, me fui a Tacoyo, Toribío, trabajé con los indígenas. Independiente del contexto, la emoción que habita a los niños es el miedo. Y en la primaria, en la primera infancia. Y el miedo eh, es lo que lleva a la exclusión en los colegios, al bullying. Entonces, yo creo que es importante, creo que es mucho más importante y el niño va a aprender feliz si se siente tranquilo, pero para eso tenemos que eh, contrarrestar esas emociones primarias que no nos dejan crear una cultura de paz. Y ese trabajo que usted nos habla, lo organizan a través de un abanico, como ustedes lo denominan, de opciones artísticas, que es por donde se lleva también el tema de esa educación emocional de los niños. ¿Cómo se da? Digamos lo que ese abanico, si vamos a lo que a la alianza que tenemos con el Club Campestre, quiero tomarlo como ejemplo, donde vamos a trabajar con niños desde los 12 a los 12 años y les vamos a ofrecer esas opciones artísticas, digamos lo que es un pretexto porque necesitamos comunicarlos con los niños en la forma en cómo ellos se comunican. Pero es un pretexto que genera muchos beneficios, porque ellos allí, además de hacer lo que quieren, lo que les gusta, tienen la posibilidad de crear, tienen la posibilidad de expresarse, eh, pueden desarrollar capacidades, pueden descubrir para lo que es bueno, ¿no? Y se generan espacios transformadores. Mi experiencia de esta metodología que hemos diseñado y propongo en el libro es una metodología que es catártica, pero que transforma y genera transformación en el tiempo y en el tiempo. Yo tuve la oportunidad con estos chicos que empecé a trabajar y a crear con ellos esta propuesta que converge
digámoslo, mi experiencia como psicóloga, como mamá, mi experiencia como educadora, como investigadora, me llevó a irla como puliendo en el tiempo, y cuando me pude reunir con grupos que tenían muchas dificultades para expresar sus emociones, para expresar sus duelos, sus pérdidas, hablo de los niños, de poderle nombre a eso que siente, vemos que esto empezó a tener efectos para lo cual no esperábamos. En el colegio, por ejemplo, aquellos que no querían aprender empezaron a aprender, que no les gustaba las matemáticas empezó a pensarlas de una forma distinta. Y yo no le estaba enseñando cómo aprender matemáticas. Entonces, pero la tranquilidad emocional nos abre posibilidades de poder utilizar la imaginación para generar propuestas otras distintas a las que nosotros siempre pensamos. Entonces, estas opciones artísticas, lo que hacemos, pues tengo capacitado a mis especialistas, porque hay algunos que son maestros, pero al que da cocina es chef, y al que da arte es un gran artista, y al que es músico, pero son personas que están muy sensibles y muy convencidas de que a través de lo que hacen, a través de esta relación con los niños, es allí donde vamos a aprovechar para que los niños se piensen, para que no es recrearse, porque la mayoría de propuestas están en ir, cansar a los niños y para sus casas. No es mirar qué, aprovechar ese espacio que tenemos ahí para dar un aporte y que esto se refleje en la familia, y que la familia sienta que puede contar con un espacio distinto también de acompañamiento en la crianza, y esto también estoy segura que va a beneficiar en los colegios, porque los niños empiezan a adquirir posibilidades de pensar antes de hablar, el darle un lugar y poder identificar cuando un niño se está burlando al otro, cuando no está siendo reconocido, cuando está triste y a qué refiere su tristeza. Entonces, ahí es donde queremos generar una red social con las familias del club, para que juntos podamos pensar por algo distinto. O sea, sí, el club ofrece muchas opciones, soy socia del club, mi hijo también creció allí, pero pienso que estos espacios son importantes. Por supuesto, Es, muy importante. Y es justamente eso, la importancia que tiene trabajar las emociones a temprana edad, porque es desde ahí que vamos construyendo. yo les quiero contar, no sé si es para cerrar, como mamá, mi hijo tiene 25 años y creo que ha sido un ratón de laboratorio de la mamá, porque antes de ser mamá me preparé para hacerlo, y siempre me pregunté qué hijo quiero. Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, porque es un compromiso largo y corto. Corto porque crecen muy rápido y se van, pero es largo y es un reto el que podamos aprender del error, el que podamos saber acompañar, el que podamos. Mi hijo se me fue muy temprano, a los 15 años, por tema de fútbol, a un boarding school, a otro país, y me tocó decirle muy temprano. Siempre trataba de pensar todos los días sobre lo que habíamos vivido. Siempre trabajé este tema de las emociones con él, y el día que se fue a los 15 años, le dije: Fede, no estoy preparada que te vayas, no puedo ser egoísta contigo, no te puedo decir te quedas, porque es que yo no puedo vivir sin ti, viendo lo que implicaba el fútbol para él. Era su sueño, ya me lo había planteado, y le dije en ese entonces, bueno, creo que es momento de que todo lo que has ganado en mi presencia, en presencia de las personas que te amamos, vas a tener que aprenderlo a usar ahora en nuestra ausencia. Y es eso, es cuál es el equipaje. Les cuento esta anécdota personal, porque es cuál es el equipaje que le hemos dado a nuestros hijos para que ellos puedan utilizarlo de la mejor manera cuando no estén con nosotros. Y creo que de eso se trata la crianza, equiparlos de la mejor manera, que predominen las experiencias positivas sobre las negativas, que predomine el cuidado. Y creo que si tuviéramos esta conceptualización a nivel global,
tuviéramos mundos distintos. Total. Necesitamos más personas que piensen así y que lo lleven a cabo. No, Viviana, agradecemos muchísimo este espacio. De verdad que lo decíamos al inicio de la conferencia, usted es una de esas mujeres que nos llena de orgullo por todo lo que ha venido realizando, por todo ese trabajo. Qué felicidad contar con usted en nuestra comunidad campestre. Gracias por esa labor tan bonita y seguir trabajando en cómo educar las emociones de nuestros niños para crear grandes seres humanos, para que tengamos un mejor país, como usted lo está diciendo, para que demos paz en todos los ámbitos. Así que le agradecemos mucho el habernos acompañado en este espacio. No sé si quiere dar unas palabras de despedida. No, pues espero seguir generando espacios y he ganado tanto en la vida que quisiera compartirlo a esta altura. Y bueno, estoy aquí para ustedes, para seguir construyendo conocimiento y generar espacios de socialización, no solamente para los niños, para los jóvenes y también para los adultos que vamos todos de la mano. De verdad, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se conectaron con nosotros también. Gracias por hacer parte de Campestre Virtual, este espacio que es pensado para cada uno de ustedes y no la invitación para que participen sus hijos, sus familiares en este programa, en esta nueva academia tan importante como acabamos de escuchar a Viviana con toda esta información para poder seguir construyendo entre todos. Así que gracias nuevamente. Bueno, por aquí todos también están agradeciendo. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden conectarse siempre a través de todas las conferencias y actividades de Campestre Virtual. Por aquí nos dice Beatriz Bernal. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, agradecimientos llevan como 3 mensajes. Muchísimas gracias y a todos les deseamos un abrazo solidario para todos y fraterno. Gracias, chao. Chao.